Muchos creen que cuando ocurre algo importante, tendrán tiempo de sobra para prepararse. Creen que pueden simplemente seguir las noticias, escuchar a los predicadores y decidir qué hacer en el último momento. Pero ¿y si les dijera que algunos eventos ya están comenzando y la mayoría de la gente no los reconocerá hasta que sea demasiado tarde? En este vídeo, escucharás palabras que no buscan consuelo, sino despertar, porque 4 eventos están a punto de sacudir la Tierra después del 12 de junio de 2025. Aquellos que no estén listos corren el riesgo de ser arrastrados espiritualmente, emocionalmente y eternamente. El cielo cambiará, las ciudades caerán, y un engaño global será tan brillante que parecerá luz divina. Pero no lo es. Solo quienes verdaderamente conocen la voz del pastor podrán distinguir la verdad de su falsedad. Ya no es tiempo de vivir con una fe superficial. Ya no es tiempo de jugar con Dios. Este es el momento en que tu posición espiritual determinará si te mantienes firme o te derrumbas. Si sientes dentro de ti que algo se está moviendo, si ya no puedes ignorar las señales que se multiplican, si estás buscando una confirmación, esto es un llamado, y no está sucediendo por casualidad. Antes de continuar, escribe amén en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Diariamente publicamos revelaciones, señales y testimonios proféticos. Y créeme, lo que viene no esperará a que estés listo. Me llamo David Ilia. Tengo 47 años y nunca he sido fácil de convencer. Criado en una familia judía practicante, rezaba en voz baja desde pequeño. Pero con el tiempo, aprendí a mantener a Dios a una distancia prudencial, lo suficientemente cerca como para no negarlo por completo, pero demasiado lejos como para dejar que interviniera de verdad. Yo era de los que decían, creo en algo, pero no sé en qué. Una forma elegante de ocultar el miedo a que, si Dios fuera realmente real, me pediría cuentas de todo. Pero si estoy aquí contándoles esta historia es porque algo innegable ha surgido a través de mí, algo que destrozó el cielo sobre mí y el muro dentro de mí. Ocurrió el 1 de junio, domingo, una fecha que no olvidaré mientras viva. Esa mañana, estaba en el mercado de Union Square como siempre. Le había prometido a mi hermana que pasaría por su casa más tarde con pan fresco y especias para la cena de Sabbat. Me gustaba ese ritual más por el aroma que por la liturgia, por los aromas y colores más que por los cantos hebreos que no había recitado en años. Caminaba entre los puestos cuando sentí un cambio de aire. Ya sabes, hay momentos en que el ambiente se carga, pero esto era diferente. La electricidad no solo estaba en el aire, parecía estar dentro de mí, como si todo mi cuerpo se estuviera preparando para algo sin que yo lo supiera conscientemente. No es fácil explicar lo que sentí. Algunos hablan de una premonición de muerte, pero no era miedo. Era una anticipación silenciosa. De repente, un rugido. No vi nada, solo un destello blanco, y entonces el mundo desapareció. Me dijeron después que me cayó un rayo justo ahí, entre el puesto de quesos artesanales y el de flores secas, un impacto directo en el pecho. Dicen que es extremadamente raro sobrevivir a un rayo así, pero yo sé la verdad, no sobreviví. Morí. Durante 7 minutos, estuve ausente. Mi corazón se paró. Sin aliento. Con los ojos abiertos y vacíos. Sin embargo, en esos 7 minutos viví más que en 47 años. ¿Y saben lo más extraño? No era la primera vez que presentía algo antes de que sucediera. Tenía 10 años cuando ocurrió por primera vez. Era verano. Una noche, soñé con mi abuelo Eli Yahoo sentado en el sofá con su sombrero favorito, diciéndome con una sonrisa triste, tengo 90 años. ¿Es mi momento? Me desperté llorando. No se lo dije a nadie por miedo a parecer loca, pero ese número, el 90, se me quedó grabado. Mi abuelo vivió otros 30 años con buena salud, con su taller, sus rutinas y sus interminables historias. Nadie habría imaginado que moriría justo el día de su 90 cumpleaños, y no de vejez, sino en un accidente laboral. Una viga se derrumbó en un almacén y lo aplastó.
Una coincidencia, dijeron. Pero recordé esa visión, ese sueño, esa frase. Y solo después de su funeral, en una mezcla de ira y culpa, le dije a mi hermana, ¿por qué no dijiste algo antes? Ella preguntó, ¿y qué debería haber hecho? Respondí, pero en el fondo sabía que debía haber dicho algo, advertido o al menos intentado. Por eso hablo ahora. Por eso no puedo callarme. Porque esta vez no puedo permitirme el lujo de quedarme callado. Porque lo que vi durante esos 7 minutos no es solo para mí. Es un mensaje que debe ser escuchado. Y esta vez no voy a parar, aunque piensen que estoy loca, aunque se rían. Porque ese día el cielo no solo se abrió, sino que se rompió. Y de esa fractura, entró la luz que lo cambió todo. Y ahora, todavía tienes tiempo de escucharlo antes de que te toque a ti también. No puedo explicar cómo crucé esa frontera. No había un túnel de luz, al menos no inmediatamente. Tampoco había oscuridad. Era como si estuviera suspendido entre dos realidades, un punto frágil entre lo que se ve y lo que se sabe. Era como si flotara en un umbral invisible y cada partícula de aire a mi alrededor estuviera cargada de recuerdos, no de memorias, sagradas, silenciosas, remotas. Entonces, de repente, me encontré en un lugar que ninguna mente humana podría imaginar con precisión, un jardín, pero no como los que conocemos en la Tierra. No había parterres ni senderos ordenados, pero todo tenía un orden. No había estaciones, pero cada flor parecía reflejar toda una vida. Las plantas respiraban, moviéndose lentamente, como si bailaran al ritmo de una canción que no venía de fuera, sino de dentro de ellas. Los colores, ni siquiera sabría cómo nombrarlos. Estaban vivos. Algunos parecían emanar sonidos, otros desprendían un perfume tan intenso que podía evocar fragmentos olvidados de la infancia, del vientre materno, de la voz de alguien que te amó de verdad, aunque fuera por un instante. Y en ese jardín, letras, palabras, nombres flotaban, suspendidos, luminosos. Cada uno compuesto de lenguas antiguas que jamás había estudiado, pero que mi corazón entendía a la perfección. Esos nombres no eran solo identificaciones. Eran destinos, promesas, herencias espirituales. Cada nombre transmitía una atmósfera, una historia, una melodía. De repente, uno de esos nombres se iluminó con una luz más intensa. Me giré, dibujé y leí algo que me paralizó hasta los huesos, Yehuda Amiel. No era mi nombre de nacimiento, pero era mío. Cada fibra de mi espíritu lo reconoció. Era como una llamada, no escuchada con mis oídos, pero escrita en la médula de mi alma. Ese nombre me pertenecía desde antes de nacer. Fue entonces cuando oí una voz. No venía de ninguna dirección específica. Estaba en todas partes, pero era íntima. Era la voz de alguien que conocía cada detalle de mí, desde el latido que tenía en el vientre de mi madre hasta el aliento que acababa de perder. Yehuda Amiel, dijo. Te llamé por tu nombre antes de que tomaras forma. No estás aquí por casualidad. Es el momento señalado. Me giré, pero no vi a nadie. Sin embargo, la presencia estaba allí, tan fuerte, como un viento de eternidad que me atravesaba sin dañarme, pero dejando una huella. Y en ese instante se me mostró algo que nunca olvidaré. Sobre el jardín, como suspendida entre el cielo y la creación, apareció una especie de cúpula transparente. Dentro de ella, vi una multitud de otros nombres, algunos visibles, otros desapareciendo lentamente como velas dejadas bajo la lluvia. Una voz explicó, estos son los nombres perdidos. Almas que han olvidado quiénes son o han renunciado a existir. Tú los conoces. Los has conocido. Algunos viven en tu ciudad, otros son de tu familia. Algunos rezan sin saber por quién. Otros claman contra Dios sin saber que solo están pronunciando su verdadero nombre. En ese momento, sentí un peso sobre mí. Era dulce pero intenso, una sensación de responsabilidad, como si finalmente comprendiera por qué me había alcanzado ese rayo, por qué me había arrancado del tiempo.
No para mí, no para una revelación personal, sino para los demás, para que yo recordara. Y al recordar, yo podría hacer que ellos también recordaran. Una nueva voz se abrió paso en mi conciencia, más profunda que la anterior, más solemne. No todos los nombres serán borrados. Estás aquí para advertir, para despertar. Guardaste silencio antes de la muerte de tu abuelo. Ahora habla, y el cielo te hablará. Entonces el jardín empezó a disolverse como la niebla, absorbido por un amanecer imponente. Me sentí atraído hacia otro lugar, hacia algo aún más grandioso. Pero una cosa sabía con certeza, quien olvida su nombre espiritual olvida su llamado. Y el mundo está lleno de hombres y mujeres que viven vidas que no son suyas porque nadie les dijo quiénes son realmente. Lo he visto y ahora no puedo permanecer callado. Cuando el jardín desapareció, no desapareció del todo. Es difícil de explicar, pero fue como si se hubiera grabado en mí, como si cada pétalo, cada nombre flotante, siguiera vivo en mis pensamientos, aunque mis ojos ya no lo vieran. Sentí que me movía, pero no iba a ninguna parte. Ningún cuerpo, ningún sonido, ningún peso, solo la pura conciencia de existir. Entonces algo sucedió. El espacio a mi alrededor se desgarró, pero no como un desgarro violento. Fue más como la apertura de una cortina invisible, como si un mundo más real hubiera decidido hacerse visible de repente. El cielo sobre mí, si todavía puedo llamarlo cielo, se abrió como un mar de vidrios rotos. Y en esa abertura, vi la luz, no una luz genérica, sino una luz viva. Una corriente de gloria, densa como oro líquido, se movía por el aire con la solemnidad de un rey que entra en la sala del trono. Y yo estaba siendo atraído hacia arriba por esa luz. No como alguien que es arrastrado a la fuerza, sino como alguien a quien llaman por su nombre y finalmente responde. Mis extremidades, o lo que quedaba de ellas, habían desaparecido, pero yo me sentía plenamente yo mismo, más completo que nunca. No tenía ojos, pero veía. No tenía voz, pero me sentía gritar en silencio. La distancia entre mí y el mundo que había conocido parecía enorme, y sin embargo aún visible. Al bajar la vista, vi mi cuerpo tendido en el pavimento. Me ardía el pecho. Mis manos se abrieron. A mi alrededor la gente gritaba, algunos lloraban, otros rezaban. Y allí, junto a mi cuerpo, había un hombre, quizá un paramédico o un transeúnte. No, nadie lo vio, solo yo. Se quedó de pie con los brazos cruzados, con la mirada llena de paz. Sin decir palabra, dijo, ya no perteneces a ese tiempo. Ven. Y me encontré a su lado. La escena se disolvió como humo y me transporté a un espacio completamente diferente. Era el vacío total. Ningún ruido, ninguna forma definida, pero todo respiraba. Incluso el silencio parecía vibrar. Entonces una voz. Debe. Esa voz no fue escuchada, me atravesó. Era la voz más íntima que jamás había escuchado. Me llamó como ningún ser humano lo había hecho jamás. Fue como si me hubiera pronunciado a mí, no solo mi nombre. Cada fragmento de mi existencia tembló. Me giré, aunque no tenía cuerpo, y lo vi, a Jesús. No al Jesús de las imágenes cristianas, no al Mesías que siempre había creído propio de otros pueblos. Era el Creador mismo, pero plenamente humano. Un rostro que parecía familiar para siempre, como un rostro olvidado en sueños. En sus ojos había galaxias enteras. Cada mirada contaba la historia de mi vida sin necesidad de palabras. Había en él una majestad que podía aniquilarte, pero era como si te dijera, estás a salvo. Eres mío. Todas mis dudas, mis preguntas sobre la identidad de Yeshua se derrumbaron en un solo instante, no porque él me las explicó, sino porque su presencia fue la respuesta. Ya no había discusiones, teorías, religiones, solo la pura verdad. Era él. Siempre había sido él. Jesús se acercó, sin amenaza,
sin distancia, solo presencia. No tuve que arrodillarme. Todo mi ser se inclinó por sí solo, no como un gesto impuesto, sino como una flor que se inclina ante el sol. Cada defensa interior, cada máscara que había usado en la vida se disolvió. He esperado para hablar contigo cara a cara, dijo. El tiempo apremia. Hay cosas que debes ver. Entonces levantó la mano y un pergamino hecho de luz apareció entre nosotros, suspendido en el aire. Un pergamino vivo y pulsante. Cada hilo de su tejido parecía entrelazado con momentos del futuro. 4 acontecimientos, dijo, después del 12 de junio. No son sueños, son realidades que llegan. Mi espíritu tembló. Yo quería estar con él para siempre, pero ya sentía que no me era permitido, que tendría que. No me habían elegido para quedarme, sino para ver y luego para hablar. Y fue entonces, con un gesto que parecía abarcar toda la eternidad, que abrió el pergamino y comenzó la visión. Al abrir el pergamino, no fue como leer un libro, sino como sumergirse en él. Las palabras no estaban escritas con tinta, eran filamentos de luz, finos hilos que vibraban en el aire y se tejían formando formas vivas. Cada uno contenía un acontecimiento, un momento, una revelación. Jesús no habló como narrador, sino como rey que conoce cada parte del tiempo porque es su autor. Lo que verás no es una alegoría, me dijo. Está escrito para que suceda, y debes regresar para contarlo. Con una sola mirada, me proyectó a la primera visión. Me encontré suspendido sobre la tierra, como flotando en el espacio. Podía ver los continentes con una claridad surrealista, mares centelleantes, cordilleras, las luces vibrantes de las ciudades que respiraban en la noche. Pero entonces algo cambió. Europa, ese viejo y cansado continente glorioso, se convirtió en el centro de la visión. Al principio, todo parecía tranquilo, casi idílico. Pero el cielo de arriba, empezó a cambiar. Al principio, era solo una sombra, un rojo tenue como el crepúsculo, pero denso, antinatural. Luego se intensificó, transformándose en una ola carmesí que se extendió como una epidemia luminosa de norte a sur, cruzando países, invadiendo capitales, Berlín, Varsovia, Viena, todo bajo un manto color sangre que no era ni nube ni humo. Era una herida. El cielo mismo sangraba. Y no era solo un espectáculo visual, podía sentir las vibraciones, las frecuencias. La luz transmitía un sonido sutil como un llanto reprimido, como el latido de un ser vivo herido. La gente salió a las calles, levantó sus teléfonos, filmó, publicó. Los canales de noticias se encendieron simultáneamente. Todos exigieron explicaciones, y los gobiernos hablaron de fenómenos atmosféricos, tormentas solares, estelas químicas, pero nadie sabía. Nadie entendía. Yo, sin embargo, vi más allá. Dentro de esa luz había un mensaje espiritual. Los niños se despertaban llorando en mitad de la noche sin motivo aparente. Los ancianos rezaban palabras que habían olvidado durante años. Los animales se acurrucaban en silencio. Era como si toda la creación contuviera la respiración. Jesús, a mi lado, habló con voz firme, dirán que es ciencia, pero este impacto no viene de la tierra. Es el cielo clamando. Es el primer temblor. Quienes tengan oídos espirituales, escuchen. Y entonces, en las calles, vi algo poderoso. Grupos de personas se reunieron, no en iglesias, sino en campos, bosques, hogares sencillos. Eran hombres y mujeres comunes, madres, ancianos, pastores, jóvenes, asustados pero firmes. Oraban con las manos alzadas al cielo rojo, y de sus labios emanaba luz. Una luz real y tangible que ascendía como incienso. Y cuanto más oraban, más descendía esa luz sobre ellos. Este es mi remanente, dijo Jesús. No huyen. No buscan explicaciones. Alzan la vista cuando el cielo sangra. Su misión comienza.
Temblaba por dentro y por fuera. La humanidad estaba confundida, pero Dios estaba activando a los suyos. Vi hogares transformarse en altares. Vi a un padre apagar el televisor y tomar las manos de sus hijos para orar. Vi a una niña arrodillada en la azotea de un rascacielos, cantando una alabanza que hizo temblar el aire a su alrededor. La gente común se volvió profética. Los invisibles se convirtieron en antorchas. Entonces Jesús me miró de nuevo. Muchos no creerán hasta que vean el cambio del cielo, pero cuando lo vean, será demasiado tarde para prepararse. Diles que estén listos ahora, porque la primera sacudida no será la última. Y con un gesto de su mano, la visión se disolvió. Regresé a ese espacio de silencio absoluto, todavía conmocionado. El pergamino no se había cerrado. 3 eventos aún quedaban, pero algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. Había visto llorar el cielo y sabía que el mundo estaba a punto de despertar forzosamente, y yo, debo hablar antes de que llegue la segunda sacudida. No me dieron tiempo para respirar. No hubo pausa entre una visión y la siguiente. No, ahora descansa. Ya has visto suficiente. No. En cuanto el cielo rojo se alejó de mis ojos espirituales, una nueva corriente me succionó hacia abajo, rápida, precisa, como una flecha que ya conoce su objetivo. Sentí que caía, no como un cuerpo que se desploma, sino como un pensamiento lanzado por Dios mismo a la herida del mundo, y aterricé en el agua. Era de noche. El aire olía a historia, a sal, a madera vieja. Me tomó solo un instante reconocerla, Venecia, la ciudad que flota. Pero esa noche, algo la traicionaba, sus cimientos, sus siglos, las piedras sobre las que se había construido. Los vi temblar debajo de mí. Al principio, fue solo un sonido profundo, como un lamento que surgía del corazón de la tierra. De repente, el silencio se rompió con un crujido agudo, un chasquido. Los canales comenzaron a desbordarse. El agua subió. No inundó. Invadió, rápida, voraz, caótica, como si hubiera estado contenida durante años y ahora lo absorbiera todo de un solo golpe. Los palacios que habían resistido tormentas y mareas durante siglos comenzaron a derrumbarse uno tras otro. No solo se derrumbaban físicamente, sino también espiritualmente. Era como si una mano invisible hubiera dejado de sostenerlos. Oí la voz de la tierra que gritaba debajo de mí, ya no puedo soportar lo que se ha construido sobre mentiras. Vi turistas corriendo despavoridos por los callejones sumergidos, con los teléfonos levantados más para grabar que para pedir ayuda. Vi niños rescatados por sus padres, barcos arrancados de sus amarras, obras de arte milenarias desapareciendo bajo el agua. Las sirenas eran inútiles, los pronósticos no las habían previsto, y lo más importante, nadie entendía por qué. Entonces Jesús volvió a estar a mi lado, pero esta vez sus ojos estaban llenos de tristeza. Dijo, es el segundo temblor. La tierra gime bajo el peso de la corrupción. Los cimientos construidos sin justicia se desmoronan. No es solo agua, David. Es la verdad que se abre paso. Y entonces vi bajo la ciudad, en las capas invisibles, una fractura abierta, una grieta espiritual, negra como la brea. De ella emergió algo, una sombra sutil que había estado oculta durante décadas. Era como si, durante demasiado tiempo, el mal se hubiera ocultado tras el arte, tras el turismo, tras la belleza. Pero ahora ese mal estaba saliendo a la luz como el pus de una herida, finalmente descubierto. Pero justo cuando pensaba que la visión era solo destrucción, ocurrió algo que me hizo contener la respiración. Una pequeña capilla semisumergida permanecía intacta. Las aguas la rodeaban, pero no se atrevían a entrar. La puerta estaba abierta. Dentro, una mujer arrodillada sostenía una Biblia abierta con las manos y lloraba, pero no por desesperación. Sus lágrimas eran oraciones líquidas, una luz viva que fluía de ella como un río invisible.
Y dondequiera que esa luz llegaba, el agua se detenía. Jesús puso su mano sobre mi hombro. Un solo corazón en armonía con el cielo, dijo, puede detener una catástrofe. Este es el poder que he dado a mi pueblo, pero pocos lo creen y aún menos lo ejercen. Permanecí allí en silencio. Cada fibra de mi espíritu temblaba. Nunca había comprendido cómo la fe auténtica podía convertirse en una barrera física contra la oscuridad. Y mientras el mundo veía hundirse Venecia, el cielo observaba a una mujer solitaria de rodillas como el verdadero baluarte que aún sostenía la ciudad. Entonces, lentamente, todo se disolvió. Las lágrimas se retiraron de mis ojos. Regresé a esa dimensión entre visiones, vacía y llena a la vez. Jesús me miró. 2 han pasado. 2 quedan. Pero recuerda, David, aunque los cimientos se derrumben, yo sigo siendo el cimiento. Y el pergamino vibró de nuevo. No creía que se pudiera sentir frío en el espíritu, pero eso fue exactamente lo que experimenté al principio de la tercera visión, un escalofrío sutil, que no me pinchaba la piel, ya no lo tenía, pero parecía penetrar el alma como una inquietud, como la sensación de que algo estaba a punto de seducirte dulcemente mientras te preparaba para una mentira. Y Jesús estaba allí a mi lado, con el rostro serio, los ojos llenos de la misma tristeza que había visto en Venecia. Pero esta vez, había algo más, una severidad que hizo temblar el cielo a nuestro alrededor. Lo que están a punto de ver, dijo, ya ha comenzado a manifestarse. Pero después del 12 de junio se elevará ante el mundo como luz, y será oscuridad. Tan pronto como pronunció esas palabras, fui impulsado hacia adelante, como si me tragara una corriente que ya sabía dónde debía terminar. Me encontré en medio de una multitud, miles de personas. Parecía una plaza o quizás un estadio. Todos miraban hacia un escenario iluminado, cegados por una figura que subía al podio. Y allí estaba. Era perfecto, hermoso. Su piel irradiaba un resplandor. Su voz era una mezcla de terciopelo y trueno. Caminaba sin prisa, y cada paso parecía desprender perfume y alivio. La gente no solo lo escuchaba, sino que lo adoraba. Pero no se daban cuenta. Creían recibir respuestas, consejos, esperanza. Creían que había llegado el Salvador, quien unía ciencia, espiritualidad, política y paz. Nunca habló de pecado, nunca de redención, solo de poder compartido, de conciencia universal, de transformación colectiva. Y, sin embargo, lo vi tal como era. Tras su figura luminosa se movían otras criaturas ocultas a quienes no tenían ojos espirituales. Serpientes de luz, sigilosas, elegantes, persuasivas. Envolvieron sus palabras, susurraron en las mentes de los oyentes. Cada frase pronunciada por aquel portador de luz era como miel en un cuchillo, y la hoja se hundía lenta y silenciosamente. Jesús no apartó la mirada de mí. Este es el falso esplendor, el simulacro de lo eterno. Lo recibirán incluso los míos si no velan. Hasta los pastores abrirán las puertas creyendo que hacen el bien, y muchos caerán. Me giré y vi que era cierto, hombres y mujeres que conocía, predicadores, creyentes sinceros, personas que una vez defendieron valientemente la verdad. Ahora guardaban silencio. Algunos se unieron al canto de la multitud, otros simplemente dijeron, por fin alguien que nos une. Pero sus ojos estaban apagados, sus bocas llenas, pero sus corazones vacíos. Señor, susurré, ¿es este el anticristo? Jesús no respondió de inmediato. Luego simplemente dijo, es su sombra. Pero la sombra siempre precede al cuerpo. Y mientras hablaba, como un destello en la oscuridad, algo cambió en todo el mundo. Sí, lo vi. Pequeños fuegos se encendieron como velas esparcidas en la noche. Estaban en casas, en chabolas, en refugios subterráneos, en aldeas olvidadas. Y de esos fuegos surgieron personas que no tenían nada, ni posición, ni fama, ni dinero, pero tenían una cosa,
el fuego del Espíritu Santo dentro de ellos. Vi a un joven predicando bajo un árbol en África, con una voz como una espada. Vi a una mujer en prisión cantando himnos que hicieron llorar a los guardias. Vi a un anciano arrodillado en una zona de guerra, orando con tanta autoridad que los muros a su alrededor temblaron. Ninguno de ellos era conocido. Ninguno buscaba serlo. Pero todo el cielo los reconoció. Estos son míos, dijo Jesús. Los he escondido por un tiempo. Así nacieron en el silencio, crecieron en el fuego, se templaron en la clandestinidad y ahora hablarán sin micrófonos, sin escenarios, pero con una unción que rompe muros. La visión se intensificó. Aquella gente sencilla, los marginados del mundo, empezó a caminar entre la multitud, fascinados por el falso ángel. Y dondequiera que pasaban, la verdad resurgió. Algunos cayeron de rodillas. Otros lloraron. Otros se cubrieron el rostro como si despertaran de un sueño. Entonces hay esperanza, dije. Pero Jesús fue directo, solo si mi pueblo escucha ahora. Solo si pueden distinguir el brillo de la luz. Solo si encienden el fuego antes de que la ilusión se convierta en ley. Y mientras lo decía, vi una última escena, una enorme asamblea digital, millones de personas frente a una pantalla en todos los países. Y entre ellas, yo. Me temblaba la voz, pero hablé, y algunos me escucharon, no todos, pero los que sí lo hicieron cambiaron. Entonces Jesús me miró con una mirada que denotaba amor y urgencia. No todos creerán, David, pero los que crean se convertirán en fuego. Y la visión se cerró, dejándome temblando, consciente de que la batalla no será entre religiones sino entre la luz verdadera y la luz falsa. Y la siguiente visión ya me estaba esperando. No sé cómo explicar el momento en que me enviaron de vuelta. No hubo despedida formal, solo la mirada de Jesús que me penetraba como fuego y miel, y sus últimas palabras. No es tiempo de quedarse, es tiempo de hablar. Advierte a mi pueblo. Prepara a los pocos que despertarán a la mayoría. Sentí que esas palabras se convertían en parte de mi respiración. Ya no era solo una tarea, era mi nueva identidad. Entonces todo explotó, luz, sonido, velocidad, una caída que no era una caída sino compresión. Como si la eternidad me apretara para hacerme reingresar en un cuerpo largamente olvidado. Entonces el dolor, el ruido, las voces, el olor a desinfectante, el frío metal de una camilla, sirenas lejanas, manos tocándome la cara. Grita, tiene pulso. Está respirando. Está respirando. Una mujer sollozaba. Un paramédico maldijo en voz baja, juro que no respiraba. Juro que estaba muerto. Los médicos no pudieron explicar nada más tarde. El rayo me había impactado de lleno en el pecho, pero no me había causado daño cerebral. Mi corazón, tras 7 minutos de paro cardíaco, había vuelto a latir como si nada hubiera pasado. Es un milagro, dijo el médico jefe, negando con la cabeza. Un milagro inexplicable. Pero sabía que el milagro no era solo mi regreso. Era lo que había visto. Era a quien había conocido. Pero el detalle que realmente me hizo temblar lo descubrí horas después, cuando me trasladaron a una habitación de hospital. Estaba solo, aturdido. Mi cuerpo ardía en ciertas partes, pero por dentro me sentía más vivo que nunca. Miré en la mesita de noche, quizás buscando mi teléfono o una botella de agua, y había un rosario. Un rosario. Ninguno de mis amigos es cristiano, ninguno de mi familia lo es. Nadie me había visitado, pero nadie lo sabía, nadie. Y, sin embargo, alguien. Lo recogí con dedos temblorosos. Era sencillo, de madera oscura, desgastado. No era un objeto sagrado para mí, pero en cuanto lo toqué, algo en mi espíritu se conmovió, un reconocimiento, una confirmación, un sello. Fue entonces cuando comprendí que Jesús no era solo una figura poderosa que había conocido más allá de la muerte.
Era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el camino, la verdad, la vida. Lo que mi alma judía había anhelado desde la infancia. Lo que proclaman las Escrituras, pero que el velo religioso a menudo oculta. Había vivido dentro de una tradición sagrada, pero ahora conocía a aquel a quien la tradición misma anunciaba. Y no me refiero a una religión artificial, ni a rituales vacíos, sino a la palabra viva de Jesús, a su amor que juzga pero sana, a su voz que desgarra pero consuela. Ya no puedo fingir. Dejo lo que era, no con odio, sino con revelación. Voy hacia la cruz, hacia esa voz que me llamó Yehuda Amiel. Porque en él he encontrado mi verdadero nombre. Mi historia ya circula, vídeos, testimonios, relatos. Se está volviendo viral, sí, pero aún no ha llegado a las personas a las que más quiero llegar. Hay corazones aún dormidos, almas aún indecisas, cristianos tibios y buscadores confundidos. Y a ellos les digo esto, cuando el cielo cambie de color, no busquen explicaciones, busquen lugares donde arrodillarse. Cuando vean la multitud, sigan lo que brilla. Elijan lo que arde. Cuando oigan hablar de unidad sin redención, de amor sin verdad, de espiritualidad sin cruz, huyan. Y cuando los pequeños empiecen a hablar, escúchenlos. Ellos serán la voz de Dios en los días de silencio. Si no sabes cómo empezar, empieza con una oración sincera. No tiene que ser larga, simplemente sincera. Di, Jesús, si realmente eres el camino, házmelo saber. Pero no me dejes vivir más en la duda. Él lo hará. Lo hizo conmigo, que estaba muerto, literalmente. Y mi último consejo, el que tengo grabado en el pecho, no esperes la señal para creer. Cree antes de que llegue, porque cuando llegue, será demasiado tarde para prepararse, pero nunca demasiado tarde para elegir. He elegido no por miedo, sino por amor. Porque en los reinos eternos no se entra con tradiciones, sino con la sangre de quien me llamó por mi nombre. Y llevaré ese nombre hasta mi último aliento. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este testimonio. Si has llegado hasta aquí, es porque algo te ha conmovido profundamente. Y por eso, solo podemos agradecerte tu tiempo, tu apertura y tu sed de verdad. Ahora, te pedimos un pequeño gesto que puede tener un impacto inmenso. Escribe en los comentarios desde qué nación nos estás viendo, para que podamos orar específicamente por tu país, por tu tierra, por la gente que amas. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Diariamente compartimos mensajes, visiones y revelaciones que pueden fortalecer tu fe y despertar tu espíritu. Y sobre todo, comparte este vídeo con al menos 3 personas que aprecias, un familiar, un amigo, un hermano o hermana en la fe. Ese simple gesto, ese clic, podría ser el comienzo del regreso de un alma a Dios, la chispa de un despertar, la respuesta a una oración silenciosa. Que el Señor te bendiga, te guarde y te guíe siempre en la verdad. Con Él, nunca volverás a andar solo.